Hola hermanos, ¿cómo están? Un saludo de nuevo a todos hermanos. Vamos a continuar con nuestro discipulado. En esta ocasión vamos a seguir hablando de algunas de las disciplinas que como creyentes es importante desarrollar y practicar. Ya anteriormente hemos hablado sobre la importancia de leer y de escudriñar la palabra de una manera más exhaustiva. Y también estuvimos dando mucho énfasis, ¿no?, a nuestra vida de oración. Y ahora estaremos hablando sobre un tema que va relacionado con lo que hemos visto y que muchas veces ha sido pues mal entendido entre los cristianos, ¿verdad? Vamos a hablar del ayuno. Entendamos primero, hermanos, la definición de ayuno, ¿sí? El ayuno, pues básicamente es el acto de estar sin alimento, ¿no? Es abstenerse de ellos. Y se hace durante un cierto periodo de tiempo. Y no siempre, el ayuno, no siempre será con un motivo espiritual, ¿verdad? Sino que puede ser pues meramente físico. Ahora, en el caso, hermanos, del ayuno cristiano, y hago esta diferencia, ¿verdad?, vemos otra definición completamente diferente. Es una renuncia momentánea de algo que es bueno en sí mismo, como la comida, ¿verdad?, con el fin de intensificar nuestra expresión de necesidad de algo mayor, como es Dios y su obra en nuestras vidas. Así que vemos que el ayuno no es un mandamiento explícitamente dado en la Biblia, ¿verdad?, para los cristianos. No es algo que se deba imponer tampoco. El ayuno no es para los cristianos lo mismo que lo es para los musulmanes, ¿verdad?, que para ellos es obligatorio. Para los musulmanes es el mes de Ramadán. No pueden afirmar ellos ser musulmanes si dicen no voy a hacer el Ramadán, ¿verdad? Para el cristianismo no es así. Para el cristiano, para nosotros no es de esa manera. En el Antiguo Testamento, hermanos, encontramos varios pasajes que nos muestran precisamente cómo era el ayuno en ese tiempo, ¿verdad?, y qué significaba. Leemos en Zacarías capítulo 8, versículo 19, dice: así dice el Señor de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto mes, el ayuno del séptimo mes, el ayuno del décimo, se convertirán para la casa de Judá en gozo, en alegría y fiestas alegres. Amad pues la verdad y la paz, ¿verdad? Entonces, en el Antiguo Testamento vemos que el pueblo de Dios, ellos practicaban varios ayunos anuales. En segundo lugar, el ayuno podía ser individual o grupal, ¿verdad? Leemos en 2 Samuel capítulo 12, versículo 22, dice: y él respondió: mientras el niño aún vivía, yo ayunaba y lloraba, pues me decía: quién sabe si el Señor tendrá compasión de mí y el niño viva, ¿verdad? Ahí David estaba en un ayuno individual cuando había pecado con Betsabé y Natán había venido a decirle que el hijo que había tenido con ella iba a morir. Entonces David está en un ayuno individual. También en Jueces 20:26 dice que todos los hijos de Israel y todo el pueblo subieron y vinieron a Betel y lloraron y permanecieron allí delante del Señor y ayunaron ese día hasta la noche. Ahí vemos un ayuno colectivo, ¿verdad? En tercer lugar, hermanos, ellos también ayunaban en tiempos de aflicción, ¿verdad? Lo hacían en señal de duelo, en señal de lamento o tristeza profunda, cuando moría algún ser querido, por ejemplo, como Jonatán, el gran amigo de David. ¿Recuerdan? En 2 Samuel 1:12 leemos que se lamentaron y lloraron y ayunaron hasta el atardecer por Saúl y por su hijo Jonatán, por el pueblo del Señor y por la casa de Israel, porque habían caído a espada. Entonces vemos también ahí cómo ellos ayunaban pues en esos tiempos de aflicción o cuando moría algún ser querido. En cuarto lugar, ellos ayunaban por haber pecado ante el Señor también, en señal de quebranto y en señal de arrepentimiento, pues por haber desobedecido, ¿verdad? Leemos en Daniel 9, los versículos del 3 al 5, dice Daniel: y volví mi rostro a Dios, el Señor, para buscarle en oración y súplicas, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré al Señor, mi Dios, e hice confesión, y dije: ay, Señor, el Dios grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia para los que le aman y guardan sus mandamientos, hemos pecado
hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo y nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. ¿Verdad? Y en Joel capítulo 2, versículo 12 dice, ahora, aún ahora, declara el Señor, vuelvan a mí de todo corazón con ayuno, llanto y lamento. ¿Verdad? Entonces vemos que el ayuno para ellos era una práctica que acompañaba el verdadero arrepentimiento. Muchas personas, hermanos, cuando se arrepentían profundamente de sus pecados, pues una señal de ese profundo dolor por el pecado precisamente era el ayuno, ¿verdad? Era una manera de mostrar ese dolor por el pecado. En quinto lugar, hermanos, ellos ayunaban para humillarse, buscando la bendición de Dios, ¿verdad? Para algún acontecimiento. Aquí hablan de un viaje que iban a emprender, ¿verdad? En este pasaje que voy a leer de Esdras, capítulo 8, 21. Dice, entonces proclamé allí, junto al río Ahava, un ayuno para que nos humilláramos delante de nuestro Dios a fin de implorar de Él un viaje feliz para nosotros, para nuestros pequeños y para todas nuestras posesiones. Cuando estaban ya a punto de salir de donde estaban cautivos, para ir a la ciudad que estaban edificando, hermanos, bueno, Esdras convocó un ayuno para pedir precisamente que tuvieran un viaje feliz. En sexto lugar, ellos ayunaban también para buscar la ayuda y el socorro del Señor en un momento de aflicción. Leemos en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos del 2 al 4. Dice, entonces vinieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, viene contra ti una gran multitud de más allá del mar. Y Josafat tuvo miedo y se dispuso a buscar al Señor y proclamó ayuno en toda Judá. Y se reunió Judá para buscar ayuda del Señor. ¿Verdad? Miren, hermanos, en el Nuevo Testamento el ayuno sigue apareciendo como una práctica realmente del pueblo judío, ¿verdad? Ahí cuando empezamos a leer ya el Nuevo Testamento nos damos cuenta, en Lucas 18, del 11 al 12, la referencia que da Jesús en su parábola del fariseo y el publicano. Él dice que el fariseo legalista se jactaba, ¿no?, de ayunar 2 veces por semana, ¿verdad? Y también en Lucas 2, capítulo 36 al 37, leemos que Ana, la profetisa anciana, que servía en el templo, lo hacía a través de ayunos y oraciones. ¿Se dan cuenta? Entonces, hermanos, aun cuando no hay un mandamiento como tal, ¿verdad?, en el cristianismo, sí hay indicaciones de que era algo normal, ¿sí? Vemos a Jesucristo mismo, nuestro Señor, que Él practicaba el ayuno. Cuando leemos en Mateo 4, del 1 al 4, dice que Jesús en el desierto, ¿verdad?, fue para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado por 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Entonces Jesucristo mismo, hermanos, Él practicaba el ayuno. Pero no solamente Jesús ayunó, sino que también vemos que Jesús esperaba que sucediera entre sus seguidores esta práctica. Él dio por hecho que sus discípulos también ayunarían. Por ejemplo, en Mateo 6, 16 al 18, Jesús dice, y cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te recompensará. Aquí vemos, hermanos, que Jesús dice, y cuando ayunes, como algo que se estila, ¿no?, o se practica. Jesús no dice si ayunas, o si te apetece ayunar, ¿no?, o si alguien quiere ayunar, ¿verdad? De la misma manera, hermanos, que dice la palabra, y cuando ores, ¿verdad?, hazlo de esta forma. Por eso vemos cómo Él espera, hermanos, que sus seguidores ayunen, y precisamente les da las indicaciones de cómo hacerlo. Aquí vemos que Jesús insistió en que nuestro ayuno no se debe de hacer con tal de impresionar a las demás personas, hermanos. Y Él nos insistió y nos enseñó esto, ¿verdad? De hecho, debemos hacer todo lo posible, hermanos. Si tienes que lavarte la cara, si te tienes que peinar, si tienes que arreglar, ¿verdad?, para evitar que la gente sepa que estamos ayunando.
Porque ¿cuál era el fin del ayuno de estos hombres? ¿Verdad? Pues era mostrar a los hombres que estaban ayunando, ¿verdad? Exhibir su espiritualidad ante los hombres. No era realmente buscar a Dios, ni humillarse, ni en señal de dolor, ¿no? O en señal de quebranto o arrepentimiento, sino lo hacían para impresionar a otros. Entonces nosotros debemos de cuidar esto también, hermanos. Aquí se le da completamente un enfoque radical precisamente hacia Dios, ¿verdad? Cuando ayunamos, es lo que Jesús nos está enseñando, es darle un enfoque específico a Dios. Y esto realmente, hermanos, es una confirmación de nuestra fe en Dios, de creer que Él es real, porque en esta situación de ayuno, hermanos, Dios es la única persona que sabe y que debe de saber que estamos ayunando. ¿Sí me explico? A menos que se nos llame, claro, también a un ayuno colectivo, ¿verdad? Entonces, solo de esa manera, pues otros sabrían que estamos ayunando. Pero si no es así, hermanos, solamente Dios es el único. Dios es el que debe de saber que estamos ayunando. Colosenses capítulo 3, versículos 23 al 24, dice Pablo: y todo lo que hagas, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirás la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirves. Ahora, un pasaje que nos ayuda a entender el ayuno cristiano precisamente es el que leemos en Mateo capítulo 9, versículos del 14 al 17, donde vemos algo nuevo, ¿no? del ayuno cristiano, que completamente diferente del que encontramos en el Antiguo Testamento. O sea, no son la misma cosa. Dice de esta manera: entonces vinieron a él los discípulos de Juan, recuerdan ese pasaje, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en un vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y el uno y el otro se conservan juntamente. En este pasaje vemos, hermanos, que dice que sus discípulos no ayunan mientras que el esposo, mientras él está con ellos, ¿sí? Él es el novio, hermanos. Jesús es el novio que estaba presente. Entonces, no ayunamos, ¿verdad?, cuando el novio está presente. Pero cuando él se haya ido, ¿verdad?, que así sucedió, cuando él ya regresó al cielo, entonces sus discípulos ayunaron. Lo que aquí está indicando, hermanos, es que el ayuno cristiano, y ponga atención en esto, el ayuno cristiano es una forma de expresar un anhelo, ¿verdad?, por el regreso del novio, que es Jesucristo. Mientras él estaba con ellos no era necesario ayunar, ¿verdad? Pero mientras regresa, y es como lo debemos entender, mientras él regresa, sí es necesario. Esa es una conexión que vemos, hermanos, entre el ayuno y la segunda venida de Cristo. Con el ayuno cristiano, hermanos, expresamos nuestra hambre, nuestro deseo por el regreso del Señor Jesús. ¿Se dan cuenta? Por eso entendemos, hermanos, que el ayuno cristiano es único entre los ayunos del mundo, ¿verdad? Como lo explicaba al principio. Expresa más que el anhelo de su presencia, expresa más que un hambre por conocer a Cristo. Hermanos, a través del ayuno expresamos esa hambre, ese deseo por su regreso. ¿Se dan cuenta? Qué importante es. Otro pasaje que también nos da sentido de lo que es el ayuno para los cristianos, y de hecho aquí observamos que no solo los del pueblo judío ayunaban, sino también la iglesia primitiva. Lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 13, del 1 al 3. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, ¿verdad? Ahí estaban Bernabé y Saulo, y dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la que les he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces, en este pasaje vemos cómo el ayuno se convirtió de hecho en un instrumento para aferrarse a Dios para el sostén del ministerio.
Los líderes de la iglesia, hermanos, estaban ayunando para expresar a Dios, ¿verdad?, a sus propias necesidades. ¿Se dan cuenta? Sus propios anhelos, sus deseos. Pedían la guía de Dios en sus avances misioneros. Y vemos cómo Dios les dio una respuesta después de ayunar y de orar, ¿verdad?, sobre uno de los esfuerzos misioneros más importantes que se llevó a cabo en la historia de la iglesia, ¿verdad?, y que fue llevado a cabo pues por Bernabé y por Saulo. Después de esta decisión tan importante, hermanos, el avance del evangelio llegó hasta el Imperio Romano Occidental. Ahora, ¿cómo se llegó a esta decisión? Con oración y ayuno. Entonces, no solo Jesús y sus discípulos ayunaban, ¿verdad? Vemos también más adelante cómo también Pablo lo hacía. En 2 Corintios capítulo 6, 5 vemos que Pablo está diciendo en azotes, él ha estado en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, ¿verdad? Pablo también tomaba tiempos importantes para ayunar. Una vez que Dios nos ha salvado, hermanos, y nosotros deseamos agradarle, buscaremos conocerle a través de su palabra. Buscaremos desarrollar una relación con Él a través de la oración. Pero también buscaremos expresarle a Dios, hermanos, cuánto lo necesitamos. Y esto lo hacemos precisamente a través del ayuno. Es como si le dijéramos a Dios con nuestro cuerpo, ¿verdad?, cuánta necesidad tenemos de Él, cuánto le deseamos y cuánto confiamos en Él. Es una manera de decir que no vamos a ser esclavizados por la comida, ¿verdad?, como nuestra fuente de satisfacción. ¿Me explico? Entonces utilizaremos nuestra renuncia a la comida de vez en cuando, ¿verdad?, para expresar que Jesús es mejor que la comida. De hecho, para expresarle que Jesús es más necesario que la comida. Entonces con el ayuno le decimos: Dios, te amo, te necesito más que la comida, ¿verdad? Y Él mismo nos mostró esta verdad. En Mateo capítulo 4, versículo 3 al 4 dice: y vino a Él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Él respondió y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En Juan capítulo 4, versículos 30 al 34, vemos que los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y Él les dijo: yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Entonces los discípulos pensaban, dice, que si alguien le había traído de comer, pero Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces, hermanos, a través del ayuno le decimos al Señor: Dios, te amo, te necesito más que la comida, ¿sí? Ahora, no quiere decir que la comida sea mala, hermanos, y por eso hago esta aclaración también. No quiere decir que la comida sea mala. No, hermanos, es buena, ¿verdad? No nos estamos negando la bondad de la creación de Dios. Entonces lo aclaro para que podamos tener precisamente una perspectiva correcta. La comida, hermanos, es algo bueno. Y con ella también glorificamos a Dios de dos maneras, ¿verdad? En primer lugar, al alimentarnos con gratitud por la bondad de Dios, cuando agradecemos por los alimentos. Y en segundo lugar, hermanos, cuando dejamos de comer por tener hambre de Dios, ¿sí? Entonces, a través de la comida, hermanos, nosotros glorificamos al Señor, y lo hacemos a través de estas dos maneras. Cuando nos alimentamos, hermanos, saboreamos gustosamente el símbolo de nuestra comida celestial, ¿verdad? ¿Me explico? Nuestra comida celestial es el pan de vida, es Jesús mismo. Y cuando nosotros ayunamos, decimos: amo, ¿verdad?, la realidad más de lo que amo al símbolo. ¿Me explico? Tanto la alimentación, hermanos, como el ayuno son maneras de glorificar a Dios. Ambas magnifican a Dios. Ambas magnifican a Cristo cuando las practicamos de manera correcta, sin lastimar a nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, de igual manera, hermanos, la comida, la alimentación que tenemos y el ayuno, ambas tienen sus peligros, ¿verdad? El peligro de la alimentación es que nos enamoramos del regalo, ¿verdad? Y el peligro del ayuno es que nos jactamos de nuestra fuerza de voluntad, de nuestra disciplina. Y vamos a explicar estos dos peligros también. Como creyentes, hermanos, en primer lugar, podemos hacer un ídolo de la comida. Yo quiero que en esta parte ustedes estén atentos, ¿verdad? Porque vamos a hablar cosas muy importantes. Como creyentes,
podemos ser un ídolo de la comida. No solamente la usamos para la supervivencia, sino también para calmar nuestro aburrimiento, para nuestra comodidad, para la celebración o para nuestro consuelo cuando estamos ansiosos o deprimidos. ¿Verdad? Cuando comemos de más, hermanos, en muchas ocasiones es porque estamos buscando satisfacción en un lugar que no es Dios. ¿Sí me explico? Todo esto, hermanos, nos lleva a tener un descontrol en nuestro peso y el desarrollo precisamente de enfermedades. Hermanos, la lucha por comer lo que hace daño se vuelve en un amo en tu vida, compitiendo por el señorío de tu vida. ¿Te das cuenta? Terminamos por dejarnos dominar por aquello que nos da placer, literalmente, ¿no? Y nuestro cuerpo acaba revelando que somos dominados por eso. En vez de vivir de acuerdo a lo que nos enseña Pablo en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 12, que dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Ahora, esto no quiere decir, hermanos, que nuestro peso, ¿verdad?, es una medida de nuestra santidad, también lo aclaro, de ninguna manera. Nuestra batalla, hermanos, no es contra la báscula. Nuestra batalla es contra la idolatría de los alimentos, contra la glotonería. Y esa batalla no podemos llamarla de otra manera, hermanos, sino por lo que realmente es pecado. ¿Sí? Es pecado. Los apetitos físicos, hermanos, son una analogía de nuestra capacidad para controlarnos. Ponga atención en esto. Si somos incapaces de controlar nuestros hábitos alimenticios, hermano, probablemente también somos incapaces de controlar otros hábitos, como los de la mente, ¿verdad? Por ejemplo, como la lascivia, como la avaricia, como la ira. ¿Me explico? Y somos incapaces de guardar también nuestra boca del chisme o del conflicto. ¿Se dan cuenta? No debemos permitirnos, hermanos, que nuestros apetitos nos controlen, sino más bien debemos ejercer control sobre nuestros apetitos. Debemos de poder tener la capacidad de decir no, ¿verdad?, a cualquier exceso. Eso se llama dominio propio. Y ese es uno de los frutos del Espíritu también, que es común para todos los creyentes. Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, ¿verdad?, que se traduce como dominio propio. Es doloroso observar, hermanos, es triste observar cómo algunos creyentes expresan con su vida literalmente lo que vemos en Filipenses, que Pablo está hablando en el capítulo 3, versículos 18 al 19. Porque por ahí andan muchos, dice Pablo, de los cuales les dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales, dice, será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Entonces es doloroso ver cómo algunos creyentes precisamente con su vida expresan lo que Pablo está diciendo aquí en este pasaje a los filipenses. Hermanos, cuando reconocemos nuestra idolatría a los alimentos, debemos recordar la misericordia de Dios también, quien no solamente nos perdona cuando confesamos nuestros pecados, sino que nos ofrece su poder para luchar contra ese pecado y de esa manera glorificarle a Él. Incluso, hermanos, la persona más fuera de control al comer, si es un creyente genuino, tendrá el poder para vencer ese pecado. ¿Se dan cuenta? Y también para encontrar la esperanza de ser transformado, ¿no?, y hecho nueva criatura. Si pone su confianza en Cristo, pues en esa área. El principio bíblico, hermanos, es que debemos ser buenos mayordomos de todo lo que Dios nos ha entregado, ¿verdad? Hablando de este tema. El Señor nos ha dado un cuerpo, hermanos, y es de suma importancia que lo cuidemos. Hay personas que sufren de padecimientos médicos que han sido provocados, hermanos, por su mal comer. ¿Me explico? Y serán resueltos, ¿no?, o mejorados si pudieran controlar, pues, su vida alimentaria. Es importante que, hermanos, no caigamos en el error de no cuidar aquello que Dios nos ha dado para ayudarnos a ser efectivos en su reino. Es importante que no caigamos en ese error. Ahora, como creyentes,
Este es un área que a veces, que muchas veces, hermanos, no le damos la importancia, esa es la verdad, ¿verdad? Como cristianos, esta área de la alimentación, de cuidar el cuerpo, es un área a la que no le damos mucha importancia. Parece ser un pecado que les gusta ignorar a los cristianos, ¿verdad? A menudo nos apresuramos, ¿no?, para etiquetar pecados como el fumar o el beber, pero por alguna razón, hermanos, la glotonería es aceptada, o al menos es tolerada, ¿sí? Y muchos de los argumentos usados contra el tabaco y la bebida, tales como, pues, por la salud y que provocan adicción, hermanos, también esos argumentos se aplican igualmente al comer de más, ¿sí? Y no nos percatamos de que es una manera en la que no glorificamos a Dios ni mostramos nuestra dependencia y necesidad de Él. No nos percatamos de eso. 1 Corintios, Pablo habla en el capítulo 10, versículo 31, y él dice, sí, pues comes o bebes o haces cualquier otra cosa, hazlo todo para la gloria del Señor. No nos percatamos que esa es una manera en la que no glorificamos a Dios. Así que, hermanos, glorificamos a Dios con nuestra manera de alimentarnos y cuidar nuestro cuerpo, o no lo hacemos. De igual manera podemos glorificar a Dios a través del ayuno, pero también encontramos algunos peligros, ¿verdad?, en esta práctica. Como mencionamos anteriormente, el peligro del ayuno, hermanos, es que nos jactamos de nuestra fuerza de voluntad y de nuestra disciplina. Muchas veces podemos usar el ayuno, hermanos, para sentirnos más espirituales, o más santos, o mejores que los que no ayunan, ¿no? Y somos legalistas, como el fariseo que se jactaba de ello, ¿verdad?, luciendo sus ayunos. Yo ayuno 2 veces a la semana, exaltándose, ¿no?, en sus prácticas espirituales, solo buscando, pues, alimentar su orgullo y vanagloria, lo cual, hermanos, pues eso no sirve de nada ante los ojos de Dios, ¿verdad? Esa forma de ayunar está siendo mal utilizada, hermanos. Ahora, una vez que entendemos que el ayuno es una práctica de los cristianos, ¿verdad?, y como la palabra nos da alineamientos realmente de cómo y cuándo practicarlo, así también como la manera en que le glorifica y la manera en que no lo hace, ¿verdad? Eso lo encontramos en las Escrituras. Entonces nosotros debemos observar, hermanos, lo que la palabra nos muestra acerca de qué tipos de ayunos encontramos en la Biblia. Por ejemplo, se mencionan ayunos totales, ¿verdad?, donde se abstenían completamente de bebidas y de comidas. Por ejemplo, Jesús en el desierto, ¿verdad? Él estuvo sin comer y sin beber nada durante 40 días. También existían ayunos parciales, donde no se abstenían, pues, de todas las cosas, como vemos en el libro de Daniel, precisamente el ejemplo de Daniel y sus amigos, que solamente comían legumbres, ¿verdad? También observamos que en la Biblia no se habla precisamente de una cierta duración del ayuno. Habían ayunos que duraban gran parte de un día, ¿no?, tal vez todo el día. Por ejemplo, en Jueces, capítulo 20, del 26 al 28, ustedes lo pueden leer en su casa, hermanos. Ahí habían ayunos que duraban un día completo también, lo leemos en Jeremías 36, 6. Habían ayunos de 3 días, ¿no?, como en el ejemplo de Esther, capítulo 4, versículo del 1 en adelante, ¿verdad? Habían también podemos encontrar este ejemplo de un ayuno de 3 días en Hechos 9, del 8 al 9. Habían ayunos de 7 días también, en 1 Samuel, capítulo 31, 13. Habían ayunos de 21 días también, como en Daniel, capítulo 10, versículos del 2 al 3. Incluso también hubo ayunos extraordinarios, ¿no?, de 40 días, como lo leemos en Deuteronomio, capítulo 9, 9, y Mateo, capítulo 4, del 1 al 2, ¿verdad?, que son los ejemplos que podemos encontrar en las Escrituras. Con esto, hermanos, vemos que no hay un tiempo establecido realmente para el ayuno, ¿sí? Es algo personal, hermanos, de cada uno, o de una congregación. Quizá tengas de pronto 3 días libres, ¿no?, de tu trabajo, y desees esos días hacer una búsqueda más intensa del Señor, y desees ayunar al mediodía, o tal vez un día completo, o tal vez los 3 días. Eso, hermanos,
Cada uno, ¿verdad?, determina el tiempo. El tiempo del ayuno nosotros lo vamos a decidir nosotros mismos, ¿no? No se puede establecer un tiempo específico porque también, hermanos, debemos contemplar que algunas personas lo podrán llevar a cabo tal vez algunas horas o días completos de acuerdo a su salud también. Habrán personas que por su condición o por alguna enfermedad pues no podrán hacerlo por un periodo extendido. Y eso, hermanos, no significa que no sea ayuno. ¿Sí me explico? Recordemos que el ayuno tampoco es una vara, hermanos, para medir nuestra espiritualidad, ¿verdad? No. El fin del ayuno, hermanos, es una búsqueda más intensa del Señor. Sean pocas horas o sean varios días. ¿Me explico? También podemos preguntarnos, ¿no? ¿Cada cuándo se debe de ayunar? ¿O en qué frecuencia? Bueno, el ayuno lo vemos en la Biblia como algo que se practicaba de forma regular en ocasiones, ¿verdad? Se mencionan ayunos de 4 meses, ¿no? El fariseo dijo que él lo hacía 2 veces a la semana, ¿no? Entonces habrá creyentes que digan yo ayuno cada sábado, ¿verdad? Y eso no tiene nada de malo, hermanos. Habrá quien diga yo ayuno cada mes y también es válido. ¿Me explico? Mientras se haga, claro, con la intención correcta del corazón. También vemos que había algunos ayunos ocasionales, ¿verdad? En momentos repentinos que venían a la gente y movían a la gente a ayunar, como en el caso de Esther, ¿verdad? Cuando se convocó a ayunar porque iba a interceder pues, por el pueblo. Y ese fue un ayuno especial, fue un ayuno ocasional. Observamos también a algunos hombres que se abstenían también de ciertos alimentos como Daniel o como Juan el Bautista, ¿verdad? Y lo hacían también con el propósito de obedecer a Dios y honrarle de esa manera. Entonces, ¿eso estaba mal? Pues claro que no, porque ellos glorificaban a Dios de esta manera. ¿Me explico? Entonces, hermanos, ¿podemos ayunar los cristianos? Claro que sí. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué podemos ayunar los cristianos? Bueno, para mostrar arrepentimiento, para buscar la guía de Dios en momentos específicos, ¿verdad? Y como iglesia también para buscar guía para el avance del Evangelio, ¿me explico? Para buscar ayuda, hermanos, y socorro en momentos de aflicción. Momentos que como creyentes podemos tal vez sentirnos con temor o sentirnos desprotegidos, ¿verdad? Entonces, por eso, o para eso podemos ayunar. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo ayunamos? Pues lo hacemos de manera individual o lo hacemos grupal, ¿verdad? Grupal junto con nuestros hermanos en la iglesia. Individual de manera secreta, no buscando impresionar a los hombres, ¿verdad? Buscando a Dios, mostrando hambre por su presencia y por su venida, como lo dije en un principio, mostrando que no confiamos en la comida como fuente de satisfacción, sino en Dios. Mostramos esa confianza en Dios, porque Él es quien nos satisface, Él es nuestra comida, Él es el pan de vida que nos alimenta. Ahora, ¿cuándo, hermanos? Bueno, en algunos tiempos de aflicción, ¿verdad? En tiempos de duelo, ¿verdad? Podemos orar. Ahora, ¿en qué forma? Pues lo podemos hacer parcial o totalmente, ¿verdad? Ya cada uno de ustedes puede definir cómo lo va a hacer. ¿Con qué frecuencia también, hermanos? Bueno, de manera regular o de manera ocasional, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo? Pueden ser horas, hermanos, o pueden ser días. También eso cada uno de ustedes, de acuerdo a la guía del Señor en sus corazones, lo puede determinar. Vemos que Jesús ayunaba y esperaba, hermanos, que sus discípulos lo hicieran. Cada creyente, hermanos, puede considerar la práctica del ayuno en su propia vida de las maneras en las que Dios le guíe. Claro, con los parámetros de la Escritura y con las motivaciones correctas, ¿me explico? Entonces entendemos, hermanos, que desde la ascensión de Cristo hasta su venida, el ayuno, hermanos, es una práctica lícita para los cristianos. No porque estemos solos, ¿verdad? Por no estar Jesús físicamente con nosotros, porque pues con nosotros está el Consolador, el Espíritu Santo, ¿verdad? Sino porque estamos, hermanos, aún en este cuerpo, sujetos a la tentación, sujetos al sufrimiento, al quebranto, con aflicción, con necesidad de dirección, con hambre de su presencia, y estamos faltos de dominio propio, es la verdad, ¿verdad? El ayuno es una práctica, hermanos, que fortalece a cada creyente, provoca crecimiento espiritual y nos ayuda a ser conformados a Cristo
viviendo en el fruto del Espíritu Santo, llevándonos a no satisfacer, hermanos, los deseos de la carne, sino negándonos y muriendo a nosotros mismos para dar gloria a Cristo. Pero hermanos, ¿saben dónde ya no va a haber más ayuno? Pues en el cielo, porque ahí ya no va a haber más llanto, ya no va a haber más aflicción, ya no va a haber más duelo, ya no va a haber más tristeza. Nada de eso estará en la eternidad con Cristo. No habrá muerte que nos provoque duelo. ¿Se dan cuenta? No habrá pecado. Entonces no habrá más necesidad de ayuno y volveremos a estar con el novio, ¿verdad? Con el Cordero. ¿Se dan cuenta? Ahora, algo muy importante, hermanos, en la práctica del ayuno, es que tomamos ese tiempo para buscar al Señor. Y esto nos muestra que cuando ayunamos, hermanos, también oramos, ¿verdad? Vemos en Nehemías cómo el pueblo de Israel ayunaba para buscar al Señor. Consultaron a Dios. En ese ayuno ellos estaban orando intensamente porque iban a pedir la dirección de Dios. Y esto no quiere decir que dejaremos de hacer nuestras actividades, también, hermanos, porque estamos ayunando, no, ¿verdad? No quiere decir que nos vamos a pasar todo el día en oración, pero claro, sí tomaremos, ¿no?, un tiempo durante ese ayuno para la oración y para la meditación de la palabra, y lo debemos hacer a solas, sin distracciones, lejos de todo, donde no haya nada más, nadie más que Dios y nosotros. De una manera, hermanos, que sea con esa búsqueda intensa, ¿verdad?, donde estemos buscando la dirección de Dios. Son esos momentos donde Dios nos ofrece su guía y nos ofrece su orientación, hermanos. Ahora, Juan Calvino dice, dado que este es un ejercicio sagrado, tanto para la humillación de los hombres, tanto para su confesión de humildad, dice Juan Calvino, ¿por qué deberíamos usarlo menos de lo que los antiguos hicieron en una necesidad similar? Hermanos, esto quiere decir que si el ayuno era una señal de humildad, de quebranto y de duelo, y ahora nosotros también pasamos, ¿verdad?, por esas situaciones, ¿por qué no lo deberíamos hacer así como lo hicieron los hombres bíblicos en tiempos antiguos? ¿Se dan cuenta? Si los motivos de aflicción, de buscar ayuda, de protección, de guía, de arrepentimiento, si todavía están presentes, hermanos, en la vida del creyente, ¿por qué vamos a dejar de hacerlo? Si para eso se hacía y se practicaba precisamente el ayuno. El ayuno lo entendemos también como una manera, hermanos, de expresar nuestro interés por la obra de Dios, ¿verdad? Lo vemos en el libro de Daniel, capítulo 9, versículos 2 al 3. Dice Daniel, en el año primero de su reinado yo, Daniel, pude entender en los libros el número de los años en que por palabra del Señor fue revelada al profeta Jeremías, debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén. 70 años. Volví mi rostro a Dios, el Señor, para buscarle en oración y súplicas, en ayuno, cilicio y ceniza, ¿verdad? Entonces, vemos cómo a través de esto era una manera de expresar nuestro interés, pues, por la obra de Dios. En ese momento de búsqueda de Dios, hermanos, Daniel se muestra movido a la oración y al ayuno. Así que también hay momentos en que hay situaciones determinadas en la iglesia, hermanos, en la obra del Señor, en que se va a emprender algo nuevo, ¿verdad? Tal vez como una misión, o se van a tomar decisiones importantes en la iglesia, ¿no?, en relación a ella, como al encomendar, por ejemplo, a los ancianos a la labor, o se van a emprender un nuevo proyecto que puede llegar a alcanzar muchas almas, como el evangelismo. Y bueno, aquí sería bueno orar y ayunar buscando la dirección de Dios, ¿se dan cuenta? Ahora, en medio de esos motivos de oración, hermanos, cabe mencionar que nunca vemos en la Biblia a alguien ayunando para que Dios le conceda algo personal. No vemos a nadie ayunando por dinero, no vemos a nadie ayunando por cosas, por una casa, ¿no?, o por un coche, o por éxito personal. Hermanos, siempre en la Biblia, cuando vemos que están ayudando, son cosas espirituales, cosas que nos llevan precisamente a una mayor búsqueda de Dios, cosas que nos llevan a santificarnos, cosas en relación con la lucha con el pecado. Así que debemos tener en claro esto, hermanos. No vemos en la Biblia ningún ayuno movido por cosas materiales, sino siempre será por cosas espirituales. Vemos también hoy en día, ¿no?, que hay personas que dicen hacer ayunos, no de comida, ¿verdad?,
sino de abstenerse, por ejemplo, de ver televisión. Y eso es real, hermanos. Hay hermanos que piensan que el ayuno lo pueden hacer así: voy a ayunar de ver la televisión, voy a ayunar de jugar PlayStation, voy a ayunar de algún tipo de vicio, ¿no?, que tienen, ¿verdad? Y eso es importante observar, hermanos, que ese tipo de ayunos no son mencionados, para empezar, en la palabra. Así que tengamos cuidado, hermanos, con ciertas corrientes que pueden llevarnos también a prácticas no bíblicas. De ninguna manera ese tipo de ayunos que no están mencionados en la palabra serán ayunos que nos sirvan para algo. ¿Me explico? Hermanos, en la Biblia aprendemos mucho más sobre el ayuno, ¿verdad?, como una práctica bíblica. Y pues ahora no tenemos tal vez el tiempo de abarcar, pero creo que con esta información, ¿verdad?, podemos tener una idea general de lo que es, ¿verdad? Y ser creyentes, hermanos, que practican el ayuno con motivos correctos y bíblicos será algo muy importante en nuestras vidas. Porque el ayuno, hermanos, también es algo voluntario. El ayuno no lo podemos imponer a nadie, ¿sí? Debe hacerse, de hecho, de corazón. Es una práctica lícita que nos va a ayudar a luchar contra las tentaciones. Nos va a ayudar a luchar contra el pecado, ¿verdad? Cuando estamos luchando con un mal hábito, con una mala actitud, con un pecado en el que caemos, cuando hay una tentación constante, hermanos, podemos ayunar para fortalecer nuestro espíritu y ganar fortaleza contra la carne. ¿Se dan cuenta? Entonces el ayuno, hermanos, nos va a ayudar a humillar nuestra carne y a desarrollar una mayor y profunda relación con nuestro Salvador. Es en definitiva, hermanos, un medio de gracia que Dios ha dado para acercarnos muy profundamente a Él y que nos ayuda mucho también en nuestro acercamiento espiritual. Ahora, medita, hermano, con tu discipulador las siguientes preguntas. ¿Habías comprendido lo que es el ayuno? ¿Lo habías comprendido mal anteriormente? O sea, tú tal vez pensabas que era ayunar de televisión, de jugar o de dejar algunos vicios que tienes, ¿verdad? ¿O ayunaste para pedir cosas materiales? ¿Cómo ha sido tu práctica del ayuno, hermano? ¿Ha sido individual? ¿Ha sido grupal? ¿Has hecho ayunos totales, parciales? ¿Has hecho ayunos de algunas horas o de algunos días? ¿Verdad? ¿O lo haces regularmente? ¿Has ayunado en tiempos de aflicción o de duelo? ¿Has ayunado por arrepentimiento? ¿Has ayunado buscando guía, ayuda o protección de Dios? ¿Has buscado impresionar a otros al ayunar? Hermano, ¿reconoces ser esclavo de la comida como fuente de satisfacción? ¿Es la comida un ídolo en tu vida? Ahora, ¿cómo buscarás glorificar a Dios de ahora en adelante con la comida y con el ayuno? Ahora, con este estudio, hermanos, tú deseas ahora practicar el ayuno con el fin de crecer espiritualmente y desarrollar una relación más profunda con Dios. Bueno, comenten estas preguntas con su discipulador. Vamos a terminar este tiempo, hermanos, pidiéndole a Dios su ayuda para lograr esta disciplina espiritual precisamente en nuestras vidas. Padre, queremos darte gracias en esta noche. Queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes para que esta disciplina espiritual del ayuno lo podamos llevar a cabo en nuestras vidas. Danos, Señor, tu ayuda para que lo podamos lograr. Es tan importante, Señor, para ti. Tú estás esperando que nosotros como creyentes en ti, creyentes tuyos, Señor, como parte de tu iglesia, podamos tomar estos tiempos también, donde podamos abstenernos de estos alimentos y a través de eso glorificarte, Señor, buscando tu dirección, buscando tu fortaleza, buscando precisamente tu gracia en nuestras vidas. Oramos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.